Centro de Noticias del Congreso presenta Al Día con el Congreso, una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y fiscalización del Parlamento Nacional, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Anaís Uceda, quien los acompañará en esta hora informativa. En estos momentos nos encontramos en compañía del segundo vicepresidente del Congreso, el congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga. Muy buenas noches, congresista, y bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anaís? Muy buenas noches a ti y a todos los radioescuchas el día de hoy, acá dispuesto a poder absolver cualquier consulta que tenga por pertinente. Congresista, ya estamos viernes, último día de la semana. Sin embargo, quiero remontarme al día lunes. La mesa directiva tuvo una conferencia de prensa en la cual hicieron varios anuncios. Uno de ellos era declarar la nulidad de 2 acuerdos de mesa hechos por la Comisión Permanente del Congreso disuelto en el interregno parlamentario, que habría beneficiado con una bonificación adicional a los excongresistas. Explíquenos en qué consiste o qué consecuencias va a traer esta nulidad. A ver, lo que se ha dejado sin efecto, efectivamente, los acuerdos 120 y 122 planteados y acordados, aprobados por la mesa directiva del entonces presidente Olaechea. Ahí hay que hacer un acápite, una precisión. El acuerdo que da origen a estos pagos no lo ha tomado la mesa directiva del señor Merino, la cual conformo en mi calidad de segundo vicepresidente. Lo tomó la mesa del señor Pedro Olaechea. Estos acuerdos lo que habilitan era un pago de unas, entre comillas, gratificaciones truncas. ¿Por qué? Porque el reglamento del Congreso no establece dicho pago. Es decir, nosotros, congresistas, no estamos en el régimen 728. Tenemos un régimen especial muy parecido, pero nuestro régimen no habla de lo que viene a ser gratificaciones truncas. Entonces, ese pago, si se quería tomar como un derecho, tenía que ser acordado por la mesa, y eso fue lo que hizo el señor Pedro Olaechea conjuntamente con su mesa directiva. La problemática ha sido resuelta desde un punto de vista en la medida que, si vuelve a ocurrir una situación de una disolución o que trunque el correcto desarrollo de un Congreso, entonces se podría volver a aplicar ese acuerdo de mesa. Más aún, lo que ha dispuesto la actual mesa directiva es la revisión de la constitucionalidad de dichos acuerdos de mesa, porque en la medida de que dichos acuerdos sean inconstitucionales, en ese caso se podría solicitar la extornación, el extorno de los dineros que habrían sido pagados de manera indebida, y todo esto bajo una óptica muy precisa, la cual es: durante el interregno parlamentario se desactivan una serie de organismos propios del Congreso, entre ellos la propia mesa directiva. En ese sentido, si el Congreso no estaba funcionando, y ya lo dijo el Tribunal Constitucional, bien disuelto, un Congreso disminuido, y la mesa directiva no habría estado funcionando, los acuerdos de mesa podrían ser pasibles de una nulidad, en cuyo caso los pagos también serían nulos, motivo por el cual tendrían que extornar. Eso está siendo materia de investigación. Cuando yo escuché las declaraciones del expresidente y excongresista Pedro Olaechea, él hablaba de esas gratificaciones truncas, pero para los congresistas disueltos el 30 de septiembre. Me refiero, ¿solamente es este bono o este dinero fue dado a los 100 congresistas que no formaban parte de la Comisión Permanente, o fue en la totalidad? Fue para la totalidad, por eso es que se dan 2 acuerdos. El primer acuerdo hace posible el pago a los miembros de la Comisión Permanente, y posteriormente el segundo acuerdo extiende dicho pago a todos los miembros, excepto 2, que son los que en aquel entonces estaban como ministros. Estamos hablando de la señora Montenegros y el señor Ceballos. Esos excongresistas no habrían sido beneficiarios de los depósitos. Los otros 128 lo recibieron efectivamente. Congresista, usted ha dicho que se va a hacer una revisión de la constitucionalidad de los acuerdos. De ser el caso de confirmarse o de concluir de que fue inconstitucional estos acuerdos tomados, podrían ser pasibles de una acusación constitucional, ya toda vez que ya la subcomisión ya se instaló. ¿Ellos podrían ser pasibles de esa acusación? Bueno, yo como actual miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales y recientemente electo miembro de la mesa directiva en mi calidad de secretario, creo que no te podría dar esa respuesta porque podría estar adelantando opinión. Un problema, congresista, lo entendemos. Pasando a otro tema, ayer ya el Pleno del Congreso aprobó suspender, no eliminar, suspender las elecciones primarias
del año 2021, ello con el fin de evitar más contagios o la propagación del COVID-19, toda vez que lo que se busca, todo el Estado lo que busca es salvaguardar la salud de los peruanos. Correcto, ese es el punto básico, ese es el norte. Tenemos que sopesar muchas instituciones, incluyendo el Congreso, el ejercicio de muchos derechos, ¿no? En ese mismo marco, hacer uso del sistema PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, para el tema de las elecciones primarias, podría ser perjudicial en la medida que va a convocar a que la población tenga que ir a hacer una elección obligatoria para de esta manera conformar las listas. Entonces, ya lo había anunciado de alguna manera el presidente de la República, los miembros del jurado también habían dado sus opiniones, el propio defensor del pueblo también había estado en la misma línea. Entonces, lo que ha hecho básicamente la Comisión de Constitución a la cual pertenezco es suspender, no es derogar, no es cambiarlo de manera definitiva, es suspender la aplicación de dicho sistema para estas elecciones, en cuyo caso se tiene sí o sí que hacer las elecciones internas. Justamente estas elecciones internas todavía no se ha definido cuál va a ser el mecanismo, y me voy a referir, varios miembros consultivos de la Comisión de Constitución habían propuesto aplicar el voto electrónico. Ello fue un punto también de controversia, muchos partidos dijeron que no estaban de acuerdo. También el tema de un militante, un voto, o el voto por delegados. Al final, ¿cómo se va a quedar las elecciones internas? El tema de las elecciones internas hoy por hoy tiene que ser definido por los debidos estatutos de cada una de las organizaciones políticas, las cuales nosotros respetamos. Desde el punto de vista de Somos Perú, partido y bancada a la cual pertenezco, sí te puedo decir que nosotros somos partícipe de la idea de un militante, un voto, siempre lo hemos mantenido y estamos en la misma línea. Hay otras iniciativas para que se haga a través de delegados, la cual respetamos, pero Somos Perú se va a mantener férreo en esa línea. También otro punto que se ha estado desarrollando ya en la comisión y que ya tiene un dictamen, además, es el tema de alternancia y paridad, pero respetando aún el voto preferencial para las elecciones. ¿Ese tema cuándo se podría ver ya en el Pleno del Congreso como un adelanto, dado que usted es miembro de la mesa directiva? Claro, como miembro también de la Comisión de Constitución, te puedo comentar que el día de ayer se terminaron de recabar las firmas digitales, lo cual conlleva un poquito más de tiempo que el procedimiento regular que se firmaba en el acto, y lo que se ha hecho es ya ingresarlo a través de Oficialía Mayor. Estos proyectos de ley tienen dos comisiones, la Comisión de Constitución, que es la que pertenezco, y la Comisión de la Mujer. Entiendo que ayer la Comisión de la Mujer, en horas de la tarde, también en horas de la mañana, ya hizo su propio dictamen, y lo que ha hecho es también ingresarlo en horas de la tarde, motivo por el cual no se vio en el pleno del día de ayer, ambos predictámenes, para de esta manera pues ya poder hacer el voto respectivo en el pleno. Esperemos que pueda ingresar para el siguiente pleno, porque ya ambos dictámenes habrían sido correctamente ingresados, siendo la Comisión de Constitución la primera, porque el proyecto de ley más antiguo fue referido a dicha comisión. Pero también en la Comisión de Constitución, y aprovecho dado que usted es miembro titular de este grupo de trabajo, también se ha visto dos dictámenes para restablecer el derecho para los peruanos en el exterior. Uno de ellos referido a que los peruanos en el exterior voten por el Distrito Electoral de Lima Metropolitana, y el otro por que se le creen dos curules aparte. ¿Cómo va a ser el tema ya cuando se lleve las dos comisiones al Pleno? Bueno, antes que nada te felicito porque estás muy bien informada. Ciertamente hay dos dictámenes. El primer dictamen lo que hace es buscar restablecer el voto de los peruanos en el extranjero para que puedan ser partícipes de la lista de Lima. Por eso la última lista en la cual yo fui partícipe fue Lima y peruanos en el extranjero. Y el segundo dictamen, que es más reciente, lo que le otorga es un distrito electoral. Es decir, así como votas por Lima, votas, digamos, por Tumbes, por Piura, vas a votar por el distrito electoral de peruanos en el extranjero. Algunos lo llamaron, ¿no?, el distrito número 27. Si bien es cierto, ambos dictámenes tienen naturalezas distintas, teniendo en consideración que el dictamen más reciente es aquel que les otorga la facultad para poderse crear este distrito electoral de peruanos en el extranjero, ese sería el que tendría que ser sometido a debate. Muy interesante, porque yo pensaba que iba a ser el más antiguo. Congresista, otro punto también que están ya analizando, recién el debate ha iniciado, es el tema tan mencionado de la inmunidad parlamentaria. Hay propuestas como la de Somos Perú desde campaña que proponen eliminarla. Sin embargo, hay otras posiciones que dicen hay que regularla, reglamentarla. Me parece haberle escuchado al congresista Gino Costa, que dijo mejor hay que sea otra institución que vea y que vele por la inmunidad parlamentaria para ver si se le levanta o no. Pero todo ello
congresista, y déjeme decirlo que tengo que volver a leer el reglamento del Congreso, que en el artículo 16, que es el artículo que estipula la inmunidad de arresto y de proceso, y lo quiero leer textual para que nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNC Radio puedan seguirme con la línea. Dice: la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a lo penal, que se ejerce en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, lo que no se paraliza ni suspende. El reglamento es claro, congresista. Si un congresista electo tenía un juicio pendiente referido a lo penal, la inmunidad no le protegía. Entonces, ¿dónde se origina todo el caos? Bueno, hay varias cositas que siempre pueden ser mejoradas. La primera, por ejemplo, es ¿cuánto tiempo? ¿No? Digamos, hay una solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria. ¿Cuánto tiempo se demoraba antes? Pues simplemente no había un plazo perentorio, entonces los procesos podían durar meses, años. Entonces ya para cuando se terminaba muchas veces el mandato congresal, pues simplemente había dormido el sueño de los justos. En ese sentido, por ejemplo, el predictamen, ojo, es un predictamen, es un borrador sobre el cual se va a terminar esbozando el dictamen, lo que busca es ponerle un plazo perentorio, 30 días hábiles en caso que haya un requerimiento por parte del Poder Judicial, y así como 10 días hábiles en el caso que exista un delito flagrante, ¿no? Adicionalmente, lo que se busca es circunscribir el tema de la inmunidad parlamentaria únicamente a aquellos delitos que sean de función. Digamos, un congresista roba, entonces en ese momento la inmunidad parlamentaria no sería aplicable. Lo que se puede malamente haber entendido respecto del artículo 16 del reglamento, al cual es hecho mención, es que en muchas ocasiones el Poder Judicial hacía el requerimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. En algunos casos, con lo cual simplemente ha podido hacer continuar con el proceso ordinario de investigación o inclusive el propio juicio. Y luego llegábamos al tema siempre de lo que viene a ser el reo contumaz. ¿Qué sucedía? El proceso continuaba, a veces con o sin conocimiento del señor congresista, y te trababas en el tema de el levantamiento per se. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer hoy en día? Es nuevamente ponerle un silencio administrativo positivo congresal, en el cual, de ser el caso que el Congreso no se pronuncie, automáticamente se va a entender de que ha sido admitido la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Eso es una gran reforma, pero yo te soy franco, ya desde el punto de vista político, nosotros desde Somos Perú tenemos la bandera de que deberíamos eliminarlo. Te he comentado hasta ahora a grandes rasgos cuál es el predictamen. Sin embargo, Somos Perú tiene una línea un poquito más fuerte, que es quitar la inmunidad parlamentaria. De quitar la inmunidad parlamentaria, porque hay varias voces que eso es lo que están, esa es su postura. También tenemos otros altos funcionarios que también gozan de esta prerrogativa parlamentaria. ¿Ellos cómo quedaría la figura? ¿También se les debería quitar? ¿Se les debe regular? ¿Cómo va a quedar para ellos? Y le pongo el caso concreto del presidente de la República, que además la Constitución estipula en qué momentos se le puede hacer el levantamiento. Correcto. Lo que él tiene es una inmunidad de carácter presidencial, y los otros altos funcionarios lo que tienen es el antejuicio político, ¿no? El antejuicio político también hay una serie de proyectos de ley que están siendo evaluados en la Comisión de Constitución. Dicho sea de paso, te comento que la Comisión de Constitución, a diferencia de muchas otras comisiones de la misma línea, está sesionando no menos de 2 veces por semana, cuando lo correcto es usual que sea una sola vez. Pero dada la carga que se tiene, porque nosotros somos un Congreso extraordinario, estamos sesionando 2 veces a la semana, inclusive en algunos casos 3. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema. Nuestro principal problema es el tiempo. Si queremos hacer alguna reforma de carácter constitucional, tenemos que hacer la primera reforma en esta legislatura que acaba el 26 de junio. Por eso es que estamos redoblando la marcha. Voy a aprovechar el tiempo porque no siempre tenemos a un miembro de la mesa directiva. Se ha quedado pendiente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Son 6 los que se tenían que ir hace más de un año, ya tiene un año cumplido. Hay algunos que gritan, por favor, ya remuévanme, tengo que hacer otras actividades por mi cuenta. ¿Cuándo se va a ver el tema de la elección? Dado que aún queda pendiente, hay 2 comisiones, Justicia y Constitución, que quieren ver la modificación a estas elecciones y hacer otro nuevo proceso, pero la ley está vigente y hay 2 caminos, la ordinaria y la especial. El Congreso disuelto había optado por la especial,
ya sabemos la historia, cómo acabó, pero ese Congreso puede optar por la ordinaria y Correcto. así volver a elegir a los 6 magistrados que deberían completar el periodo. Ciertamente, dentro de la Comisión de Constitución se está realizando una exhaustiva investigación para ver cuál es el mecanismo idóneo. Recordemos una cosa, teníamos una gran traba que era que los miembros, que los postulantes a ser tribunos se habían quedado en un proceso, una suerte en el limbo, ¿no? Que había, entre comillas, aceptado una primera postulación. Entonces, lo que ha hecho este Congreso fue primero, correctamente, tomar la decisión de dejar sin efecto ese proceso de elección, no sin antes haber resuelto una reconsideración de uno de los postulantes. Dicho sea de paso, esa fue iniciativa de quien te habla. Entonces hoy en día ya tenemos el camino expedito para poder hacer la modificación del procedimiento y también poder proceder con la elección de los miembros del TC. Es un compromiso de este Congreso de que al término, no podemos poner fechas, o al 20 o al 21, tener a nuevos magistrados. No, eso tiene que ser este año de todas maneras. Ya muchos tienen, 6 de ellos, el mandato vencido. Yo considero que parte de uno de los errores de carácter político, y esto te lo hablo a título personal, del Congreso disuelto fue no haber podido tal vez llevar un proceso un poquito más amplio, ¿no? Más visible en todo caso, pero eso es dentro de mis consideraciones políticas. En ese sentido, esto tiene que ser pronto, pero guardando las facultades que tiene el Congreso y también respetando las instancias para todos aquellos concursantes. Congresista, otro tema que me llamó la atención y lo tengo que volver a mencionar fue la denuncia del vocero de Fuerza Popular, el congresista Dítel Columbus, a relación de el otorgamiento de una buena pro por $2.8 millones a una empresa china, pero la denuncia partía desde 2 caminos. Uno, que la buena pro se lo dieran en 48 minutos después de haber lanzado las bases de la convocatoria, pero lo más grave es que los funcionarios que estarían implicados en esta buena pro habrían sido ex trabajadores de esta misma empresa. Sí. Entonces, bajo esa denuncia, yo quiero preguntarle lo siguiente, y eso es lo que dijo el congresista Columbus. Es necesario que las declaraciones juradas de intereses pasen a la Contraloría, algo similar a lo que hizo ya el Congreso en el último pleno, que mediante reglamento los congresistas hoy presentan sus declaraciones juradas ante la Contraloría, que es el órgano de control. ¿Qué opinión tienen respecto de ello? Bueno, primero tenemos que impulsar que se apruebe mi proyecto de ley, porque de hecho mi proyecto de ley establece de que todas las declaraciones juradas de intereses de todos los altos funcionarios públicos tienen que ir a la Contraloría. ¿Por qué? Por lo que tú bien dices. La PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, no tiene capacidad de fiscalización ni de control. En ese sentido, es meramente una mesa de partes que publicita la declaración de jurada de intereses. Pero en este caso puntual, ¿qué cosa puede hacer la PCM si no puede sancionar? Claro, la opinión pública muy valederamente va a hacer todo un análisis y va a hacer las denuncias políticas, pero la sanción per se es facultad exclusiva de la Contraloría General de la República. En ese sentido, yo considero que el proyecto de ley que yo ya presenté tiene que ser sí o sí aprobado. Y es más, llegas a una incoherencia, y te la pongo bien resumido. El presidente de la República presenta su declaración jurada de intereses. ¿A quién lo presenta? A la PCM. Es decir, así mismo, el jefe al subordinado. Ojo, no estoy cuestionando que el presidente tenga o no conflicto de intereses. Lo que estoy diciendo es que es un poco dudoso que lo presente a su subordinado. Es como que los congresistas lo presentemos únicamente a oficialía mayor y ahí se va a quedar para ser publicitado. ¿Dónde está la real acción? Busquemos transparencia. En esa línea es la que está yendo el proyecto de ley que te hablo. Justamente sobre eso hay un dictamen ya en la Comisión de Fiscalización sobre materia de declaración jurada de intereses que lo debería controlar el órgano de control, valga la redundancia, pero quedó pendiente justamente del dictamen de Constitución. A ello se le debería sumar los nuevos proyectos ingresados en este nuevo Parlamento. ¿Usted ha podido hablar con el congresista Marchejade o con el congresista Edgar Alarcón para ver la manera de cómo impulsarlo mucho más rápido y hacer que las declaraciones juradas de intereses sean transparentes
pero sobre todo fiscalizadas? Por supuesto. De hecho, hay varios proyectos de ley, como tú bien dices. El de que te hables un poquito más ambicioso, con el debido respeto de mis colegas. ¿Por qué? Porque yo estoy proponiendo sanciones y adicionalmente estoy ampliando el ámbito de aplicación, en el sentido de que no solamente va a ser para funcionarios electos, sino también para postulantes. En ese sentido, la población va a poder saber quién está atentando un cargo público como el de congresista. Entonces, eso creo que sí es importante resaltar, porque de esta manera transparentamos información. Yo particularmente ya presenté mi declaración jurada de intereses ante la oficialía. Lo voy a tener que volver a hacer de manera gustosa ante la Contraloría General de la República, y dicho sea de paso, la he colgado en mis redes sociales para de esta manera poder transparentar toda información que la prensa y toda la población considere pertinente. Ya hablando también de otras denuncias, el presidente Manuel Merino de Lama, al iniciar la sesión, dijo que hay voces que intentan desprestigiar la imagen del Parlamento. Ello debido a varios factores, y uno de ellos, y lo tengo muy en claro, son las voces en el Poder Ejecutivo que estipulan o dicen que las leyes aprobadas en este Parlamento podrían ser populistas, dado que tienen iniciativa de gasto. Muchas de ellas ya han sido observadas, como por ejemplo el tema de los peajes, el tema de salud, en el cual se pide el nombramiento de los médicos. Sí. ¿Qué opinión tiene respecto sobre estas críticas? Bueno, primero, en respecto de la ley de peajes, yo soy abogado de profesión y en ese sentido soy muy respetuoso de las instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Constitucional. En ese sentido, yo creo que ya es materia que deberá ser resuelta por el TC en su oportunidad. Hoy en día estamos dentro del plazo como para poder hacer la contestación de la demanda, la cual obviamente se regirá dentro de los cánones respectivos y tendrá que ser vista por la Oficina de Defensa de las Leyes, ¿no? Respecto a los comentarios que pueden ser en contra, pues yo soy consciente que estamos hoy en día en una pandemia. Yo tomo algunos comentarios como puntos de vista de carácter político. Si queremos cambiar realmente la política en el medio de la pandemia, evitemos la confrontación. Este Congreso lo que está buscando es el bienestar. Tanto es así que si no hubiésemos dado la iniciativa de poder liberar fondos de la AFP, no hubiésemos puesto plata en los bolsillos de todos los peruanos en el momento que más lo necesitaban. Este Congreso está buscando, bajo el nombre de que algunas personas le han puesto populista, el bienestar que ha sido rezagado por muchos años sobre los derechos de muchos peruanos. En ese sentido, también quiero descartar la idea de que se esté sesionando entre gallos y medianoche. Señores, la policía, las enfermeras, los fiscales, los jueces, las Fuerzas Armadas, las obstetras están trabajando 24/24. ¿Y este Congreso qué? ¿Le va a dar la espalda a la población diciendo no, señor, yo termino a las 7 de la noche y me voy a dormir? No. Este Congreso es un ejemplo que pone el pecho por delante. Y por eso, si es necesario trabajar sin dormir, por lo menos desde la bancada de Somos Perú, no vamos a dudar en ese aspecto. Trabajaremos 24/24 en honor de todos los peruanos que están al frente en la primera línea. Una crítica que ha recibido su persona, ya como congresista individual, fue el impulso de la ley de taxis colectivos. O sea, ¿qué opinión tiene respecto sobre estas críticas que han sido muy puntuales? Sí, bueno, es un proyecto de ley que data del año 2017. En el año 2017, quien te habla no era congresista. Es un proyecto que tenía un dictamen en el cual tampoco participé. Sí, ciertamente yo he buscado un gremio que yo considero que en muchas oportunidades ha sido también rezagado, pero es un gremio de Lima. Y la autógrafa habla de exclusión de Lima. Entonces, motivo por el cual me sorprende que muchas personas digan, no, el proyecto de ley lo impulsó Aliaga, cuando Aliaga ni lo propuso, ni dictaminó, y mucho menos está de acorde con las personas con las cuales caminé, personas que son de Lima, y Lima ha sido excluida de la ley. Entonces, bueno, lo tomo dentro también de comentarios de carácter político, y siempre es bueno que a través de dichos medios de prensa, que sean objetivos, se pueda también dilucidar este tipo de circunstancias. Finalmente, congresista, ya para culminar esta entrevista, hoy día en la mañana tuvo una actividad.
Cuéntanos así brevemente en qué consistió. Cómo no, te agradezco. El día de hoy se ha conmemorado 11 años de la partida de nuestro líder fundador, Alberto Andrade Carmona, considerado por muchos, incluyendo quien te habla, como el mejor alcalde de Lima Metropolitana. Y bueno, ciertamente hemos hecho un pequeño homenaje, te hablo menos de 10 personas, con el distanciamiento social, muchos somistas, porque así nos llamamos los que somos afiliados a Somos Perú, lamentablemente simplemente nos han tenido que seguir a través de las redes sociales, pero bueno, el legado de Alberto reside hoy en la presidenta del partido, Patricia Liz Sotelo, y en aquellas personas que consideramos que desde las municipalidades, que es el primer contacto entre cualquier ciudadano con todo el estamento público, tenemos que reforzarlas y que desde ahí va a salir un real cambio y bienestar para toda nuestra sociedad. Muy amable, congresista, por estar en CNS Radio y con Radio Nacional. Gracias a ti, que tengan todos muy buenas noches. Y ahí tuvimos al congresista Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso. El tiempo nos gana, vamos a un corte comercial y ya regresamos con Al Día con el Congreso.